entendemos la importancia de un proceso eficiente y accesible. SF Abogados presenta. El condominio, voy a ser propietario de mi unidad privativa. Hablando de un departamento, sería mi unidad privativa, mi local, mi oficina. Por ejemplo, aquí su oficina pues es un condominio. También está su unidad privativa que usted aquí hace y deshace, pero también está en las áreas comunes por donde ingresé, y luego hay elevador y demás. Todo eso es un ejemplo de condominio. Entonces, sobre su unidad privativa, reitero, usted hace y deshace al interior, pero a la hora de hacer áreas comunes, tenemos que ponernos de acuerdo. Es importante que el auditorio sepa que el condominio no es solo para edificios. El condominio se clasifica en tres. Cuando son edificios, pues es verticales. Cuando son lo que conocemos como cotos, pues son horizontales. Pero también está otra modalidad que es la dúplex, que es la casa una arriba, otra abajo, y esa es otra modalidad de condominio. Pero si nos vamos en cuanto a su uso, pues tenemos condominios de uso habitacional, uso comercial. Todas las plazas comerciales son condominios, aunque no los tengamos visualizados como un edificio. Pero también los panteones también son condominios, y también los mercados son condominios. Todo eso podemos hablar de condominio. Entonces, un edificio puede ser dedicado a oficinas, puede ser dedicado a casas habitación, o ahorita se está usando mucho el mixto también, oficinas y casa habitación. Yo recomendaría tres cosas. Una, que primero lo vean al condominio. Un condominio sin mantenimiento ya es señal de que hay problemas, así a simple vista. Dos, tratar de pasar y pedir referencias, qué tan problemático es o no el condominio. Y tres, sí pedirle a la administración que les entienda la carta o informarse si tiene adeudos o no. Eso es cuando voy a comprar. Ya los que están viviendo ahí, mis recomendaciones, insisto, es sí hacer las asambleas para poder tener en regla el órgano de administración, el órgano de vigilancia y también el establecimiento de los presupuestos de ingresos y egresos, para que cuando haya un condominio incumplido o un ocupante incumplido, pues se pueda llevar a cabo la acción legal para poder cobrar. Nuestro invitado de hoy es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en Derecho. Ha sido abogado postulante desde el año 2000 a la fecha en las materias civil, familiar y mercantil. Se ha desempeñado también como docente de Ciencias Sociales y Humanidades del año 2000 al año 2016, de la Universidad del Valle de México del año 2006 al año 2016, de la preparatoria número 13 perteneciente a la Universidad de Guadalajara del año 2008 al año 2012, de la Escuela Normal Occidental del año 2000 al año 2009, así como de la Universidad Guadalajara La Mar del año 2001 al año 2009. El maestro Manuel Solórzano Nuño está en el podcast. Comenzamos. Licenciado Manuel Solórzano, bienvenido al canal. Gracias, licenciado. Estoy aquí a la orden y del auditorio. Quisiera preguntarle, ¿qué es un condominio? Sí, le puedo decir la definición machetera, que viene en el artículo 1001 del Código Civil, que lo menciona como es el régimen jurídico que integra las modalidades y limitaciones al dominio de un predio y su edificación para su aprovechamiento conjunto y simultáneo. Pero bueno, eso está en inglés o en términos jurídicos. Si nos vamos ya en español y en castellano, no es más que la integración de la modalidad de la propiedad y la copropiedad junta. A eso se refiere a las modalidades y limitaciones del dominio de un predio para su aprovechamiento conjunto y simultáneo. El ejemplo más práctico, y si nos vamos un poquito antecedentes, el condominio se creó pensando en los edificios, el condominio vertical. Cosa curiosa, no existió en el derecho romano, por el principio jurídico superficie cede al suelo. Entonces, el dueño del suelo era el dueño de la superficie. Pero
Las primeras reglamentaciones los encontramos en el Código Napoleónico y en el derecho francés en la Edad Media. ¿Por qué? Y es lo que está pasando ahorita en Guadalajara y en muchas otras ciudades 1000 años después. No, sí, bueno, quién sabe cuántos, 500 años después. En la Edad Media recordemos que las ciudades eran amuralladas. ¿Quién quería irse a vivir fuera de la muralla? Que es la protección. Entonces, ¿qué pasa cuando no puedo crecer a los lados? Crezco hacia arriba. Y insisto, en Guadalajara ya no hay espacio para construir casas, el condominio horizontal, y por lo tanto empezamos a crecer hacia arriba. Pero también es importante que el auditorio sepa que el condominio no es solo para edificios. Es decir, tendríamos que ver si el condominio se clasifica en tres, por ejemplo, desde el punto de vista de su edificación, puede ser horizontal, vertical o mixto. Pongo el ejemplo de mixto que tenemos muy común aquí en Guadalajara. Si vamos por Avenida Guadalupe, casi llegando al Club Atlas, saludo al licenciado Guillermo, que es atlista de corazón. En Avenida Guadalupe tenemos los edificios al frente, pero si uno ingresa al condominio hay casas. Entonces, por un lado, hay casas que cada quien es dueño de su casa, pero hay departamentos, que ahí es el condominio vertical. A eso por eso le llamamos horizontal, vertical o mixto. En ese ejemplo es el mixto. Cuando son edificios, pues es verticales. Cuando son lo que conocemos como cotos, pues son horizontales. Pero también está otra modalidad que es la dúplex, que es la casa una arriba, otra abajo, y esa es otra modalidad de condominio. Pero si nos vamos en cuanto a su uso, pues tenemos condominios de uso habitacional, uso comercial. Todas las plazas comerciales son condominios, aunque no los tengamos visualizados como un edificio. Pero también los panteones también son condominios, y también los mercados son condominios. Nada más, y los mercados aquí en México pues es de índole municipal. Yo no he sabido de mercados privados. Los panteones sí. Hay panteones municipales y panteones particulares. Y en ese sentido, todo eso podemos hablar de condominio. Entonces, un edificio puede ser dedicado a oficinas, puede ser dedicado a casas habitación, o ahorita se está usando mucho el mixto también, oficinas y casa habitación. Y fíjese, licenciado, qué bueno que hace esa reseña respecto de cómo están en cierta forma los condominios caracterizados, porque para mucha gente de nuestra audiencia podrá ser un tema no muy atractivo hablar de un condominio, pero es una realidad que las construcciones actuales, todos los fraccionamientos, todas las plazas comerciales, como usted lo acaba de decir, están sujetas a ese régimen de condominio y por lo tanto se sujetan a las normas del condominio, ¿no? En primer lugar, al Código Civil y también al reglamento específico, porque aquí entraríamos en la de detalle. ¿Cómo se constituye o cómo se crea un condominio? Porque hablemos un poquito jurídicamente. El condominio es una persona moral. Artículo 161 del Código Civil, no me acuerdo la fracción, antes me la sabía de memoria, ¿no? Es la 9ª o la 12ª, pero para el caso es lo mismo. El condominio es una persona moral. Y nada más para cerrar esta pequeña introducción, recordemos algo, el condominio, voy a ser propietario de mi unidad privativa. Hablando de un departamento sería mi unidad privativa, mi local, mi oficina. Por ejemplo, aquí su oficina pues es un condominio. También está su unidad privativa que usted aquí hace y deshace, pero también está en las áreas comunes por donde ingresé, y luego hay elevador y demás. Todo eso es un ejemplo de condominio. Pero entonces, sobre su unidad privativa, reitero, usted hace y deshace al interior, pero a la hora de hacer áreas comunes, tenemos que ponernos de acuerdo, y por eso es la asamblea. ¿Y quién va a pagar el mantenimiento, operación y remodelación de las áreas comunes? Los condóminos, pero ¿cómo se acuerdan? Reunidos en asamblea. Sería muy importante preguntarle, las áreas comunes en un condominio, en un coto, en un departamento, ¿cuáles vendrían siendo? Antes de eso, nada más me gustaría cerrar que para constituir el condominio tiene que ser en una escritura pública ante notario. Entonces, aquellas personas del auditorio que quieran o que vayan a comprar una propiedad en condominio, muy importante que chequen que ya esté en escritura pública y que tengan su cuenta catastral y su folio real individualizado. Ahora sí, sobre su pregunta, yo hago un símil entre el condominio y hablemos del ayuntamiento, el gobierno, aunque puede ser el gobierno estatal o el gobierno federal.
O inclusive, como le dije, es una persona moral, una sociedad, no mercantil, sino una persona moral, le llamamos también personas jurídicas. En ese sentido, ¿por qué lo digo? Porque el condominio va a tener los condóminos en asamblea, que ellos van a ser el gobierno, los órganos de gobierno que deciden qué hacer, pero van a tener su órgano de administración, que es el administrador, que es el que va a ejecutar esas órdenes, presidente municipal o gobernador, y va a tener su consejo de vigilancia o sus ojos, que en las personas morales como una sociedad mercantil es el comité de vigilancia, que así se le llamaba conforme a la ley anterior, actualmente es consejo de administración. En el símil que hago del gobierno, si es el ayuntamiento sería el cabildo, si es el gobierno del estado, el Congreso, si es la presidencia de la República, el Congreso de la Unión. Ahora, usted hablaba de las áreas comunes. Depende mucho el tipo de condominio. Porque, por ejemplo, en un condominio horizontal, como cada condominio tiene su pedazo de tierra y de azotea, ahí las áreas comunes sería solamente el portón de ingreso, las rúas, es decir, como por donde entran los carros, y los andadores peatonales. Y si hay jardines, hay unos que tienen canchitas, esa sería el área común. Pero si hablamos de un edificio, entonces ahí estamos hablando que el suelo es área común. A la hora de que suben los ductos, el drenaje, el agua es área común. Todas las escaleras es área común. Las azoteas son áreas comunes. Entonces, por darle lo más esencial, porque también, por ejemplo, en un condominio horizontal, pues el drenaje tiene que pasar por todo el condominio, pasa por área común, el agua pasa por área común. Entonces, en ese espacio, toda esa tubería es área común. Si hay una fuga, la tienen que reparar entre todos los condóminos. Pero, por ejemplo, en un edificio, la azotea es área común de todos. Entonces, no les da más los de arriba, que es al que les afecta, es el área común. Tienen que pagar esa reparación, sino que tienen que ser todos los condóminos al ser área común. ¿Qué es un condómino? Digo, sería muy bueno que en un momento dado la gente supiera, cuando hablamos del término condómino, a quién nos estamos refiriendo. Claro, es buena la pregunta, porque el condómino es el dueño de la unidad privativa. Porque, ojo, yo puedo rentar mi departamento, entonces el ocupante va a ser un inquilino, mas no va a ser el condómino. Y a la hora de las asambleas, los que tienen que asistir son los condóminos. Entonces, efectivamente, y me recordó a mis alumnos que les daba la clase de condominio, decían, les gustaba jugar dominó, y decían, pues en vez de entrar a la clase de condominio, vámonos a la clase de condominó. Entonces, en ese sentido, pero, por cierto, entre ellos aquí lo tuvo usted, el licenciado Edgar. Él no se iba a jugar dominó, pero un saludo también a él. Él fue su alumno, ¿eh? Fue mi alumno en condominio, precisamente. Okay. Fue la materia que yo le di. Entonces, regresando aquí, condómino es el propietario. Viva ahí o no viva ahí. Ocupante, que puede ser también el ocupante, es decir, yo compro mi unidad privativa y ahí vivo, soy condómino y ocupante. Pero puede ocurrir, y mucha gente lo hace, compra por inversión, entonces el condómino es el dueño de la unidad privativa y el ocupante es el que vive ahí por cualquier título, comodato o arrendamiento, que son los dos, pues, o hasta paracaidistas, porque también puede haber. Vean Tlajomulco, todos los cotos. Pues imagínense todos los paracaidistas que hay. Digo Tlajomulco porque es donde es muy común, tristemente, que la gente le abandona y otras personas, ante la necesidad de vivienda, ilegalmente e incorrectamente se meten. Otro de los temas que mucha gente luego te pregunta, porque en sus escrituras públicas así vienen, es el término unidad condominal. ¿Qué es una unidad condominal? Es buena la pregunta. Como le puse el ejemplo de Avenida Guadalupe, que es un mixto, una unidad condominal es un ente que comparte áreas comunes exclusivas. En el ejemplo que pongo, que hay varios edificios, estamos hablando que cada edificio es una unidad condominal, compuesta de varios departamentos. Esa es una unidad condominal. Hay veces que el condominio, perdón, y ahí me faltó, en cuanto a las unidades condominales, puede ser condominio simple o compuesto. Yo construyo un edificio, es un único edificio, ahí es una unidad condominal, no tiene mayor problema. Pero ¿qué pasa? Y le pongo el ejemplo del Saus u otros departamentos, otras series donde hay varias torres. Entonces es un condominio compuesto porque se compone de varias unidades condominales. Y le pongo el ejemplo para explicarlo así mejor. En ese caso,
El edificio A tiene su azotea, sus ductos, su aljibe y su drenaje. Entonces, es exclusivas esas áreas comunes. Y el B también tiene su azotea, sus ductos, su aljibe y su drenaje. Pero ojo, la entrada, suponiendo que son 2 edificios, la entrada es común. Entonces comparten unidades comunes, 2 unidades condominales. El ejemplo más claro, insisto, es en el tema de los condominios verticales, que hay varios. Porque en una plaza ahí es más difícil. Solamente que estuvieran aisladas, pues sí podrían, que en plazas grandes podríamos pensar que es una unidad condominal cada una. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, es una sola unidad condominal. Todo, por ejemplo, el estacionamiento, que es lo más grande, es común para todos y por lo tanto se da mantenimiento de las cuotas. Explíquenos, ¿qué tipo de construcciones se pueden realizar en las áreas comunes? Solamente, va a haber un reglamento. Las construcciones puede ser para mejorar, pero sin que impida el uso al resto de condóminos. Pero algo muy importante, cuando yo desarrollé el condominio, en la escritura pública que se hace, ahí se describe todas las áreas comunes que hay con su equipamiento y todas las unidades privativas. Y algo muy importante, el porcentaje que le corresponde de las áreas comunes a cada unidad privativa. En un departamento es difícil distinguirlo porque suelen ser del mismo tamaño, salvo excepciones. Pero imagínense una plaza comercial, las tiendas anclas que son grandes contra un localito que es pequeño. Entonces, en cada edificio, en cada escritura se va a delimitar. Entonces, aquí es muy importante, licenciado, que en las áreas comunes las obras de mejoramiento pueden ser las que los condóminos deseen, pero una vez construidas y entregadas por el desarrollador, solo los condóminos reunidos en asamblea pueden autorizar obras de áreas comunes. Y aprovecho para irme, en las unidades privativas, usted puede hacer, ahora sí que lo que se le pega la gana, pero hay 2 limitantes. Hay edificios o condominios que dicen, a ver, en tu exterior vamos a seguir esta regla. Tienes que estar pintado de este color para que no sea chile, mole y pozole, ¿verdad? Claro. Y que no parezca bandera o caja fuerte. Definitivo. Que no se respete es otra cosa, pero se establece. O también hay condominios que dicen vas a tener este limitante de este tipo de construcción. Eso tendríamos que ver en cada caso concreto el reglamento. Pero dentro del inmueble, pues obviamente no causar perjuicios a un tercero. No puede usted clavar aquí un cuadro y pasar y destruirle la pared al vecino. Claro. En ese sentido, o sea, sí se puede hacer y deshacer, pero que no perjudique a otro condomino. Y en el exterior, o sea, en mi fachada no puedo pintar del color que quiero. Tengo que sujetarme a las reglas que establezca el reglamento. Licenciado, y ahorita que habla de esa parte tan primordial que es el reglamento, ¿cómo se da el origen de los reglamentos? Como le dije, en la escritura pública que se constituye el condominio, se tienen que especificar áreas comunes, áreas privativas, pero también el reglamento forma parte ahora sí que de la vida jurídica de eso. Es como una sociedad mercantil, una persona moral, pues sus estatutos. No puede existir una persona moral sin estatutos. Entonces, no puede haber condominio sin reglamento porque no lo autorizaría el registro público inscribir una escritura donde se formaliza un condominio sin reglamento. ¿Por qué es importante el reglamento, licenciado? Porque ahora el condominio, como toda persona moral, y lo vuelvo a repetir, que creo que es la parte importante de este tema y a la audiencia es lo que más le interesa, es los órganos de gobierno, que es la asamblea, el órgano de administración, que es el administrador, y el órgano de vigilancia, que es el consejo de administración, antes llamado comité de vigilancia. Entonces, es muy importante que todas las personas de la audiencia que nos ve y que viven en un condominio y quieren regularizarlo, pues se tiene que empezar por el principio, la asamblea. Y lo digo por esto, licenciado. Es muy común que bueno, yo soy desarrollador, voy vendiendo, mientras que yo estoy vendiendo cada unidad privativa no hay problema, porque yo estoy pagando los servicios, estoy administrando, estoy haciendo. Cuando termino de vender, les digo a los condóminos, ahí se ven, yo ya me lavo las manos y háganse bolas. Hay condominios bien organizados que se ponen de acuerdo entre ellos, inclusive sin asesoría de abogados, todos jalan, todos aportan y no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando de un condominio de 10 unidades privativas, por ejemplo, donde vive su servidor, son 16? Wow. 16 departamentos. Ajá. ¿Qué pasa cuando 5 no pagan y 9 sí? Es más, voy a empezar primero. 2 no pagan
y 14 sí. Va a haber otros condóminos que digan, oye, ¿y por qué no le cobras a él? ¿Y por qué no haces algo para...? No es justo que entre los 14 que sí pagamos, sufraguemos los gastos de los 2 que no pagan. Entonces, es muy importante el acudir a la asesoría de un abogado para que pueda organizarles lo primero, que es la asamblea. Le preguntaba yo respecto al reglamento, porque luego nos encontramos con ese caso que usted acaba de poner. Los desarrolladores terminan la venta y desgraciadamente muchas veces ni siquiera les informan que ya hay un reglamento, porque digo, la gente habitual que no es abogada no sabe de ese contexto. No les informan que hay un reglamento y tampoco les informan que ya hay un administrador designado desde el inicio de la Constitución. Entonces, por eso era mi pregunta. Pero ahorita yéndonos prácticamente a los órganos de gobierno, quisiera yo preguntarle, ¿cómo se elige a consejo de administración? Yo me iría primero al administrador. Muy bien, pero empecemos con el administrador. Y le voy a decir por qué. Porque en la ley que dice, porque todavía no hay a la asamblea, no hay nada. Es igual que una persona moral. Desde que nace, desde que nos ponemos de acuerdo usted y yo, vamos a crear la Sociedad Mercantil Godínez y Asociados SADCB, entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, ahí sí puede ser, por eso puede haber la confusión. En una sociedad mercantil puede haber administrador general único o consejo de administración, que es lo mismo. Pero en la sociedad mercantil hay una cosa que se llama comité de vigilancia. No, comité de vigilancia, comisario, que es el que vigila a uno u otro, pero no, y hay la asamblea de accionistas, pero no, en el condominio es el administrador primero. ¿Quién nombra al primer administrador? El que constituye el condominio. ¿Cuánto tiempo dura? 1 año, conforme a la ley. Pero bueno, ¿por qué? Porque se estima que en 1 año ya se vendieron las unidades privativas. Si no de cualquier forma no habría problema. ¿Qué pasa si no se han vendido? Al año yo tengo que convocar asamblea y si yo, desarrollador del condominio, tengo la mayoría de esas asambleas de unidades privativas, pues yo podré nombrar también al administrador. Entonces hasta ahí vamos. Pero ya cuando vendí todas las unidades privativas, el administrador lo debe de nombrar la asamblea de condóminos. También le respondo ahí la pregunta. En el primer ejercicio no hay comité o consejo de administración o comité de vigilancia, que son los ojos del administrador. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy desarrollándolo, yo estoy pagando, ni modo que yo me autovigile. Pero al año tiene que haber asamblea y en la asamblea se tiene que designar al consejo de administración. Con eso le respondo también la pregunta. Y todavía me voy a 2 puntos más. Aprovechando que estamos en asambleas ordinarias, son los temas que se tienen que tratar cada año. Nombramiento o ratificación de administrador, nombramiento o ratificación de consejo de administración, rendición de cuentas, es decir, el año pasado entró tanto dinero, gasté tanto dinero, hay este balance, y por último, presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente año. Muchos condominios lo que hacen, no, lo hago ahorita en enero de 2025 para el resto del año. Y ya en enero de 2026 hacemos lo mismo, la rendición de cuentas. ¿Por qué es importante la asamblea ordinaria? Porque esa sí se tiene que protocolizar ante notario e inscribir en registro público. ¿Para qué? Para que quede de forma pública ante terceros quién es el administrador y quién es el consejo de administración. No sé si respondí su pregunta. Sí, claro que sí. Licenciado, para la designación de administrador, ¿cómo sería en la práctica la designación de un administrador? Es que lo legal es eso. O sea, ya lo nombré yo desarrollador, ya vendí todas. Lo que sigue es que hay una asamblea. En la práctica, como le dije, es que se ponen de acuerdo entre ellos y no hay asamblea. ¿Y cuál es el problema? Que luego no puedo cobrar las cuotas. Ese es el problema, porque la pregunta es como si ahorita el gobierno llegara y dijera, me debes 10,000 pesos de impuestos. ¿Y cuál impuesto? Pues yo lo invento. Pues no. ¿Quién aprueba los impuestos? El Congreso. Tiene que estar, o sea, la ley de ingresos es aprobada por el Congreso estatal, tanto de los municipios como del gobierno del estado. Y la ley de ingresos federal es aprobada por el Congreso de la Unión. Entonces, en ese sentido también aquí, ¿quién va a aprobar las cuotas? En la asamblea. Entonces yo invito al auditorio que es muy importante que sí se asesoren con abogado para que porque entonces entremos en el tema de asambleas, creo que va a ser lo más prudente. ¿Qué tienen que hacer los condóminos? Tiene que haber una convocatoria y esa convocatoria se le tiene que entregar a cada condómino.
Y entonces ahí entramos en un problema. ¿Qué pasa si el que vive en tal departamento es ocupante y no condómino? Entonces, a veces es complejo, de recién nuevos no hay tanto problema, pero cuando ya tienen muchos años, tan solo hacer el directorio de quién vive ahí y los datos del dueño es una tarea titánica. Pero bueno, no hay de otra, o sea, es tratar de hacer un registro de todos los condóminos, como usted me preguntaba, ¿qué es un condómino? Porque los que tienen que ir a la asamblea es el condómino. Entonces, convocar al condómino, entregarle a la asamblea y llevar a cabo la misma. Importante. La ley nos dice, habría que ver el reglamento, pero lo mínimo, aquí le aclaro, en el reglamento pueden poner más cargas, pero no menos. ¿Con qué anticipación se tiene que convocar a la asamblea? Tiene que ser mínimo 20 días de anticipación y no se toma en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la asamblea. Entonces, si yo convoco asamblea para el 22, pues debía haberla convocado el 1 de enero. Para que sean los 20 días. Y ahí tengo que poner los puntos del orden del día. Por regla general, ¿qué puntos del orden del día se pone? Bueno, en primer lugar, nombramiento de presidente de asamblea, secretario de asamblea, nombramiento de escrutadores y entramos en otro requisito. Los escrutadores, ¿qué van a hacer en primer lugar? Dar fe del quórum. Así como en los cabildos y en los congresos tienen que asistir un número mínimo de miembros para que se declare el quórum legal, también en los condominios. Voy a hablar del Código Civil, que es lo genérico, lo demás cada quien lo tiene que ver con base en su reglamento. El Código Civil, que para que se declaren válidos los acuerdos en primera convocatoria, tiene que asistir el 51% de derechos de condominio. Ojo, no de condóminos. Derechos de condominio. Como puse yo el ejemplo en una plaza, cuando me tocó estaba por Río Nilo y Niños Héroes, una plaza, ahí la tienda departamental Ancla tenía el 51%. Entonces, con que fuera el administrador o el representante de esa persona moral de esa tienda, con eso era suficiente, porque él ya tenía el 51%. El resto de locales era el 49%. Pero hay otras tiendas, otras plazas, donde 3 tiendas Ancla, con eso sobra para tener el 51%. Entonces ahí todo va dependiendo del tamaño. Entonces, si asiste el 51%, se celebra la asamblea. Los escrutadores, en primer lugar, dan fe del porcentaje de asistencia. Ya que dieron fe, entonces sigue desarrollar el orden del día. El orden del día también es, como dije, nombramiento, ratificación de administrador, nombramiento, ratificación de consejo de administración, presupuesto de ingresos y egresos del año correspondiente y también cuando ya hay ejercicios anteriores, rendición de cuentas. Es decir, gané tanto, gasté tanto, aquí están los comprobantes y aquí están las cuentas. Puede haber asuntos varios y también algo muy importante, el nombramiento de delegado para protocolizar esa acta. A grosso modo, esos son los acuerdos de asamblea. ¿Qué pasa si no lo hacen así? Bueno, no van a poder, en primer lugar, ¿a quién le pago? Sí, claro. O sea, licenciado, págueme las cuotas del condominio. Pues tú quién eres, ¿verdad? Sí, claro. O sea, tiene que haber una asamblea conocida por los condóminos. ¿Quién es el administrador para quién pagarle? 2, ¿cuánto? No, licenciado, ¿qué cree? Promoción de año nuevo, 50,000 pesos de cuotas mensuales. No, pues usted se iba de aquí, o sea, sí, claro. ¿Y quién lo aprobó? Sí. Entonces, puede haber condominios, 50,000, ya exageré un poquito, pero si hay condominios que son 4 o 5,000 cosas la cuota mensual, depende del nivel, pero ¿quién lo decide? Los condóminos. Entonces, muy importante para la gente que nos escucha, que sí haya una asamblea formal, con convocatoria formal para poder tener esos elementos. ¿Quién va a cobrar las cuotas? ¿Quién va a vigilar el destino de las cuotas? ¿A cuánto ascienden las cuotas? Y la rendición de cuentas. Muy bien, regresándome un poquito, el administrador, ¿qué obligaciones tiene? Es, digamos, como el presidente municipal, cobrar las cuotas, aplicar las cuotas. Usted, por ejemplo, aquí en su oficina, pues requiere que le hagan la limpieza, que haya vigilancia, que sirva el elevador. El administrador es el que tiene que hacer eso. O sea, condominios grandes, pues estar contratando al personal de mantenimiento y limpieza. Condominios chicos, pues lo básico, quien recoge la basura de las áreas comunes, limpiar las áreas comunes y pagarle a la persona que hace ese servicio. Que se descompone el portón eléctrico, pues mandarlo a arreglar y pagar
esa descompostura. En sí es lo que hace el administrador. Digo, o sea, el código nos da 10 fracciones. También una obligación importante es tener siempre a disposición del Consejo de Administración y de cualquier condomino el libro de gastos. Tiene que llevar una contabilidad. Cuánto ingresa, cuánto egresa, pero los comprobantes. Yo gasté 10,000 pesos, está bien, dime el comprobante. Que vinieron los del portón a arreglarme, ¿dónde está el recibo? Que le pagaste 300 pesos al de limpieza, tiene que haber recibo de nómina o de prestación de servicio. Esa es la obligación del administrador en forma concreta. Y también es el que se encarga de hacer cumplir el reglamento. Por ejemplo, algo que no hemos hablado, que se me pasó, en el reglamento también se establecen los derechos y obligaciones de la buena vecindad. ¿Hasta qué hora puedo tener música? ¿Qué pasa si un vecino se estaciona en mi cajón reiteradamente o me obstruye el paso? Pues puede haber multas para ese tipo de infracciones al reglamento de que causen molestia a los condóminos. Y es el administrador el que tiene que estar aplicando esas multas y esas sanciones para tratar de poner orden. ¿Qué pasa cuando nos encontramos que hay ciertos vecinos que no respetan muchas veces esas reglas y que incluso se encuentran creando un conflicto, incluso hasta con el administrador? ¿Qué procedería ahí? Nos estamos adelantando un poquito, Sí, pero claro. se la respondo Sí, de una claro. vez. Artículo 1029 del Código Civil, que dice literalmente: al condómino u ocupante que reiteradamente cause conflictos a los otros condóminos o molestias o deje de cumplir con sus obligaciones, puede ser expulsado del condominio mediante resolución que se tome en una asamblea extraordinaria donde la mayoría de los condóminos aprueben la medida. Pero ojo, ahí ya no es por porcentaje. Por ejemplo, las 3 tiendas Ancla o la tienda Ancla, a mí no me afecta, yo no quiero, pero mayoría de locales dicen, no, si queremos que se vaya, inclusive podrían expulsar esa tienda Ancla, si fuera el caso. Ahí no es por mayoría de derechos, pero tiene que ser en asamblea extraordinaria. Si no hay asamblea extraordinaria, no se puede llevar a cabo. Le estoy hablando de extremos, pues. Claro. Ahora, si es en condómino, se le obliga a vender por el procedimiento de remate ante un juez. Pero, ¿qué pasa si usted me renta a mí el departamento? Yo diario hago pachanga, música a todo volumen. Entonces, la asamblea dice, quiero expulsar a Manuel. Entonces van a decir, a ver, contigo, Humberto, lo que sigue es que expulses a Manuel, demándalo, o sea, si está en arrendamiento, síguele. Pero Humberto dice, Manuel es mi cuate y a mí me paga la renta, ¿yo por qué lo voy a correr? Pues sacamos la expulsión del condómino y del ocupante. Algo así dice, nunca he visto, bueno, le aclaro algo, ya me tocó a un cliente mío, lo consideraron conflictivo y me tocó que en asamblea lo ordenaron lanzarlo. Pero perdió, era una plaza comercial, pero perdieron la batalla legal, el condominio, porque no tomaron en cuenta esto que le digo, de que es en asamblea extraordinaria y que la resolución la tienen que tomar la mayoría de los ocupantes. Entonces yo lo que les dije, en primer lugar me metí por el rollo constitucional, pero al margen de eso, decir, a ver, en esta asamblea nomás asistieron 30 locales y son 100. No es mayoría de condóminos. Y aquí no importan los derechos, importa el número de condóminos. También otra cuestión, licenciado, usted hablaba de la unidad condominal. Imagínese donde en un edificio, en un condominio, que son varias unidades condominales. En ese caso es obvio que lo que yo haga afecte a mis vecinos y no a los otros departamentos. Claro. Ahí se exige solo de la unidad condominal, no de todas las unidades condominales, porque sería imposible causar eso. Okay. En relación al mismo administrador, ¿tiene un término para que él ejerza su nombramiento? Conforme al Código Civil es 1 año. Conforme al reglamento lo pueden cambiar. En condominios chicos yo sugiero cambiar el reglamento y ponerlo a 5 años, aunque se puede revocar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si lo hago por 5 años, no voy a estar gastando cada año en protocolizar el acta de asamblea. Y reitero, imagínense un condominio de 10 departamentos, pues cada protocolización sabemos que está entre 8 y 15 mil pesos, depende del horario. Imagínense ese dinero, es casi el presupuesto. Sí, claro. Entonces, pero queda decisión de los condóminos, pero conforme al código es cada año.
Hablando de las asambleas, sabemos que tenemos dos tipos de asambleas, Así es. ordinaria y extraordinaria. ¿Nos podría decir cuáles son las características de cada una? Sí, de hecho ya entramos más o menos en materia en la asamblea ordinaria. Nada más aquí decir que se tiene que reunir siempre forzosamente una vez al año. ¿Por qué? Porque tiene que rendir cuentas cada año y cada año se tiene que actualizar el presupuesto de ingresos y egresos. Y como dije, nombrar o ratificar al administrador. Si lo ratifico, no lo tengo que protocolizar en registro público. Y en esencia son esos 4 temas: administrador, consejo de administración, rendición de cuentas o aprobación de las cuentas y presupuesto de ingresos y egresos del año correspondiente. Y si, como dije, se tiene que reunir cada año dentro del primer trimestre del año. Nada más, y lo otro que me faltó decir de la asamblea ordinaria para luego pasar a la extraordinaria. Como le dije, tiene que haber el quórum, primera convocatoria, 51%. Vamos pensando que llegaron 3 condóminos, son 10, por lo tanto fue el 30%. No se reunió el quórum. Se levanta constancia y se hace convocatoria, una segunda convocatoria, que la ley dice que tiene que ser en un plazo de mínimo 7, máximo 15 días, porque anteriormente el código, la ley reglamentaria del régimen de propiedad en condominio sí preveía que podía ser cada media hora. Entonces, primera convocatoria a las 5, segunda convocatoria a 5:30, tercera convocatoria a 6 de la tarde. No, conforme al código actual, y eso no puede cambiar en un reglamento, va a haber una segunda convocatoria y van a asistir mínimo 5, tiene que ser mínimo 7 días, máximo 15, o sea, en ese lapso. Pero ahí sí, si asisten los mismos 3 del condominio, ese 30% deciden el destino del 100% del condominio. Okay. Entonces, creo que con eso más o menos está, a grosso modo, lo de la asamblea ordinaria, porque de ahí pasaríamos a la extraordinaria. ¿Esa cada cuándo se tiene que reunir? Cada que sea necesario. ¿Por qué? ¿Qué temas trato en la asamblea extraordinaria? Ya dijimos la expulsión de un condómino problemático. Pues no a fuerzas tiene que haber condómino problemático. Que vamos a hacer obras de remodelación. Pues no tengo que estar haciendo cada año, cada cierto tiempo, obra de remodelación. Que quiero extinguir esta figura, quiero vender áreas comunes. Pues no lo voy a hacer cada año. Voy a cambiar el reglamento, pues no lo voy a cambiar cada año. Son los 4 asuntos más importantes por lo que se convoca una asamblea extraordinaria. Pero eso, como le decimos los abogados, concomitante. Es decir, o ¿cómo le llamamos también? Incierto. Como se puede dar, se puede no dar. Entonces, aquí la ley que dice, la asamblea extraordinaria, el plazo de la convocatoria, me equivoqué, en asamblea ordinaria el plazo tiene que ser con 15 días de anticipación y en la asamblea extraordinaria con 20 días de anticipación, una acotación. Pero ojo, en la asamblea extraordinaria no importa que no asista el 51%. El código dice que se celebrará con los condóminos que asistan. Son 10 departamentos, asisten 3 pueden celebrar la asamblea sin necesidad de segunda convocatoria. Pero el Código Civil dice que para que los acuerdos sean válidos tienen que ser tomados por las 2/3 partes de los derechos del condominio. Y va a preguntarme, ¿y cómo expresan su consentimiento si no asistieron? Bueno, es que lo pueden hacer por escrito. El administrador puede decirles, mira, estos fueron los temas y acuerdos de la asamblea extraordinaria, te pido que me firmes aquí de enterado, primer lugar, y segundo lugar, ponme aceptas o no aceptas. Entonces, con eso el condómino firma de enterado, 1, y pone acepto o no acepto, y si junto 8, en el caso de 10 departamentos, pues ya tengo el 75%. Hablo cuando tienen los mismos, pero aquí aclaro, 75% de derechos del condominio. Como ya dije, en plazas comerciales o en algunos condominios de que son diferentes las casas y los terrenos, a mayor, no todos tienen el mismo porcentaje. Entonces hay que ir sumando. El departamento 1 votó a favor, tiene el 10%. El departamento 2 en contra, pero tiene el 2%. Entonces tenemos que ir haciendo esa suma y asesorarnos de contadores o matemáticos. Claro. Licenciado, entrando al tema de las cuotas condominales, sabemos que si no hay cuotas, pues el condominio no va a poder subsistir. Hablando de las cuotas, ¿cómo se fijan el monto de las cuotas? Ok, igual, ya lo dijimos que es en la asamblea ordinaria. Pero aquí importante, hay 2 tipos de cuotas también, cuota ordinaria y cuota extraordinaria. La cuota ordinaria
es para el mantenimiento normal. Digo, la luz llega cada bimestre, el agua para servicios generales llega cada mes, el sueldo de las personas de limpieza o de mantenimiento es cada mes, o sea, cada semana o cada quincena, entonces no puedo esperarme. Esa cuota se hace un presupuesto, necesito tanto para operar. Luego, en ese sentido, ese presupuesto lo aprueban los condóminos y ya se reparte, es decir, cuánto voy a gastar para luego decir el presupuesto de ingresos, somos tanto, pues nos tocan de tanto. Otro punto importante, tiene que haber un fondo de reserva, un 5-10% para gastos urgentes. Imagínense, se rompe la tubería, pues el administrador tiene que tener dinero para echar mano y no esperarme, voy a convocar a ver si me lo aceptan o págame. No, tiene que ver, se descompone el portón eléctrico, eso implica no entrar ni salir, pues eso es urgente, pago y lo saco adelante. Pero también otra pregunta que ya lo vi con cara de querérmelo hacer, pero me voy a adelantar, es ¿con base en qué? Yo dije los derechos del condominio. Entonces, la tienda Ancla que le decía de esa plaza de por Río Nilo tiene el 51% de derechos. También tiene el 51% de obligaciones. Es decir, claro, voto con un 51%, pago con un 51%. Entonces también va claro, por ahí. ¿Se acuerda que dije? El departamento 1 tiene el 10%, pues paga el 10% del presupuesto. El departamento 2 tiene el 2%, pues paga el 2% del presupuesto. Es decir, mi derecho de votación está intrínsecamente ligado a mi obligación de pagar cuotas. Hay veces, licenciado, que hay condominios que es mínima la diferencia. Voy a decir, el departamento 1 tiene el 1.1. Y el departamento 2 tiene el 9.5. Y así, y otra 9.7 y otra 1.0 y así. En ese sentido yo creo que no es trascendente y a veces yo sugiero el que reformemos el reglamento y digamos, todos los votos valen igual, todas las cuotas son iguales. Pero cuando no hay esa diferencia tan abismal. Sí, y es claro, mejor por números. Pero insisto, en plazas comerciales, donde aquí mismo creo que hay privados con oficinas más grandes y oficinas más chicas, ahí sí sería más difícil, ahí sí tenemos que respetar el porcentaje de áreas comunes. Por eso le decía que en la escritura del condominio se dice, esta unidad privativa mide tanto por tanto y le corresponde tal porcentaje sobre las áreas comunes. Mientras más chica sea la unidad privativa, menos derechos va a tener sobre las áreas comunes y viceversa, por regla general es así. Mientras más grande sea la unidad privativa, más derechos va a tener sobre las áreas comunes, pero más obligaciones va a tener sobre el pago de cuotas. Y otro punto importante, en el reglamento se tiene que establecer las fechas de pago. ¿Qué pasa si no pago a tiempo? Tiene que haber una sanción. Conforme al Código Civil, se me hace muy complicado, dice que se pagará el interés moratorio que señalen las dos instituciones de crédito más importantes del país para préstamos quirografarios a 28 días y la que tenga el mayor valor. Imagínense estarle pidiendo esa información al Banco de México. Y digo, sí sabemos cuáles son los dos bancos más grandes, pero ya es meternos en broncas. Yo digo, ¿por qué no le pones y aparte también nos metemos en el problema luego la usura, que también se podría dar. Entonces, anteriormente yo no me metí en broncas, pongámosle 5%. Creo que ahorita por el tema de usura ya no podríamos, pero se le puede sugerir, cóbrale el 2% y establece que quien te pague todo el año, hazle un descuento del 10%. Hay estrategias para que la gente pague, pero creo que también ahí está. Uno de los principales problemas que hay en los condominios en la actualidad es el hecho de que tienen mucho problema para que se paguen esas cuotas condominales. ¿Qué sucede? Ya me dijo usted que en el reglamento se establece la fecha y se establece en un momento dado el interés moratorio que deberían de pagar en caso de que no lo hagan a tiempo. Pero ¿qué pasaría cuando no se pagan esas cuotas? Claro, en el ejemplo que pusimos, yo tengo mi departamento y aparte de poner música a todo volumen y molestar a los vecinos, hazle como quieras, no te pago. Yo siempre he dicho que el administrador, sobre todo en condominios chicos, que son a veces vecinos mismos, no se tiene que meter en broncas. O sea, es decir, a ver, Manuel, debes tanto de cuotas y ahí está, págame. Hasta ahí, sin meterse en problemas. Por eso es la importancia, licenciado, de la asamblea. Porque no sé si de tener un administrador y un consejo de administración debidamente formado.
El Código Civil, creo que me parece que es el 1028 o 1027 del artículo, dice que es título ejecutivo el estado de cuenta que firme el administrador con el visto bueno del Consejo de Administración. Entonces, el condominio que esté asesorado va con el abogado, aquí va con el licenciado Godínez, y entonces, oye, pues fíjate que Manuel no me paga, pues a ver, pásame tu acta de asamblea, pásame el estado de cuenta, usted lo elabora, fírmemelo, y usted va a presentar una demanda en la vía civil sumaria ejecutiva. Y recuerde lo que eso implica para el auditorio que no nos está viendo, es como firmar un pagaré. Así es. En este ejemplo, bueno, ahorita voy a hacer la de malo, pero yo soy el secretario ejecutor, llego con Manuel, porque el licenciado Godínez sí paga, Manuel es el deudor. Entonces, a ver, Manuel, tú le debes al condominio, y mire, a veces no es la cantidad, pero es el hecho. Le debes 3,000 pesos. Dice uno, ay, por 3,000 pesos haces la demanda. Pues sí, pero es la manzana podrida. Y ojo, va a llegar secretario ejecutor con cerrajero, fuerza pública y con policías. O sea, la quemada y es la que cuenta. Y los condóminos lo van a ver. Ah, mira, la administración sí está entrando. Y va a decir, a ver, Manuel, ábrenos. No te abro. Pues el cerrajero truena la chapa. A ver, ¿pagas? No, no tengo. ¿Qué señalas para su embargo? No señalo. Pues tu televisión que vale 15 y tu sala que vale 10. Sí es cierto que es un tilichi, pero y el refrigerador para que te friegues y no tengas. A lo mejor yo me lo agarro personal y no pago y hago juicio y demás. Pero le hago una pregunta, ¿qué va a pasar con los demás condóminos? No me voy a meter en ese problema. Claro que no, ya les va a dejar el mensaje muy claro. Exacto. Y la experiencia nos dice que cuando el condominio se asesora, ya los condóminos dicen, mira, ya está haciendo algo, entonces mejor sí pago. Y la gente paga con gusto para poder, ahora sí que mantener el condominio bien. Creo que también eso le responde a la pregunta. Pero ojo, si no tengo administrador, no tengo consejo de administración y no tengo acta de asamblea que fije cuotas, pues no puedo llegar al estado de cuenta y poder demandar en la vía civil ejecutiva. Ok, licenciado, ahorita pone usted el ejemplo de 3,000 pesos, pero si habláramos de un monto mucho más alto, se corre el riesgo de que no te embarguen esos tiliches que usted menciona, no te embarguen esa sala, ese refrigerador, te embarguen el mismo inmueble. Claro, es posible. Y es un hecho de que el inmueble lo podrían perder, podrían ser lanzados de ahí, ¿verdad? Claro. Sí, nada más hay dos detalles. Uno importante, ¿quién tiene que pagar las cuotas? ¿El condómino o el ocupante? Y el código habla que son solidariamente responsables. Me pueden embargar. El problema es que usted, licenciado Godínez, es el dueño del departamento. Y yo, Manuel, soy el ocupante, el conflictivo. Usted en su contrato puso a Manuel, tú tienes que pagar la cuota. Y Manuel le vale, pues es un desobligado. Entonces no la paga. En ese sentido, si el condominio me quiere demandar a mí como ocupante, y me emplaza ahí en el mismo unidad privativa. Pero si quiere demandar al licenciado Godínez, pues tiene que localizarlo e ir a su casa para embargarle la unidad. Estoy de acuerdo con usted, pueden embargarle la unidad privativa. Yo lo recomiendo poco, o sea, todo depende, como usted dice, el monto de las cuotas. Claro. Por 3,000 pesos no va a embargar una casa. Ahora, también otro detalle, licenciado, para la gente que nos está escuchando y que vea este podcast. Acuérdese que son obligaciones periódicas. Uh-huh. Entonces, ¿en cuánto tiempo prescriben las cuotas? 2 años. Entonces, Manuel tiene 10 años sin pagar, pues solamente me pueden cobrar cuotas e intereses de 2 años. Todo lo demás no me lo pueden cobrar. Pero fíjese que en el condominio siempre nos habíamos organizado bien, todos pagamos, hicieron desidia, no hay ni siquiera administrador ni asamblea, vamos a regularizar. Pero pues yo me puedo defender, espérate, ¿por qué me cobras lo de hace 8 años y ahí no había asamblea? Era la buena de Dios. Entonces, bueno, insisto, mientras más pronto se regularicen, mejor. No podemos atender el pasado, pero el presente es eso. Y también invitar a las personas que viven en condominio que no dejen que la manzana podrida contamine a las demás. Es muy importante que sí logren el poder cobrar las cuotas a tiempo, 1, para que no haya más manzanas podridas, y 2, para así cobrar todo lo que se corresponde. ¿Qué conflictos son los más habituales que se dan entre los habitantes de los condominios? En primer lugar, creo que usted dijo lo mejor, que es el más común, el no pago de cuotas. Segundo lugar, la invasión de estacionamientos. Tercer lugar,
el ruido, o sea que hay gente que no respeta. Y cuarto lugar, pero ese ya no es tan común, pero también se da, el daño a las áreas comunes. Por ejemplo, a veces mueven muebles muy grandes y descarapelan la pared, las escaleras, el daño. La otra vez en un condominio me tocó ver cómo también tenemos un problema, licenciado, alguien aventó una silla, pero hay condóminos que tienen su unidad privativa para esas plataformas de alojamiento temporal. O sea, no alguien que rente el inmueble y viva ahí de forma permanente, sino que va a estar 3 días. Son los que a veces causan más destrozos. Claro. Y en el reglamento también se podría limitar. No, espérate, se va a prohibir para el uso de Airbnb. Hay edificios que se dedican para ese tipo de plataformas. Hay otros edificios que no, casas. Entonces, aquí queda en cada... pues usted me puede decir, oye, pero ¿qué pasa si es un condominio de hace 15 años que esas plataformas no existían? Bueno, para eso está la asamblea extraordinaria, para modificar el reglamento. Lo que se hace en esos casos también está bien, dueño, condominio, no te prohíbo que lo rentes para Airbnb, pero tú eres responsable de lo que hagan tus ocupantes, porque si no, no vamos a poder mantener esta área común en buen espacio, en sano, perdón. ¿Quién tiene el derecho de convocar a una asamblea? Si nos vamos por la ley, habla que es el administrador o el consejo de administración. ¿Qué pasa si no existen? Es decir, el dueño, el que desarrolló el condominio, lo dejó y está la buena de Dios y no hay administrador. Entonces nos habla el código que pueden ser el 25% de derechos del condominio, acudir ante el juez, le dan la orden del día y el juez convoca asamblea en un periódico de amplia circulación. Pero ¿qué pasa si van 2 años y no hay ninguna asamblea? Un condomino puede pedirle al juez que convoque asamblea. Entonces, vuelvo a repetirlo, administrador, consejo de administración o cualquier condomino, Si ha habido asamblea cada año, tienen que representar 25% de derechos. Si no ha habido asamblea en 2 años o más, cualquier condomino, así sea uno y represente el 0.5%. Si se fija, es algo muy parecido a las sociedades mercantiles. ¿Cómo se puede revocar un consejo de administración? En asamblea. ¿Solamente? Revocar, sí. Lo que puede ocurrir es que el consejo de administración se enfade, empiece a tener muchos problemas y renuncie. O también el administrador renuncie. No se les puede obligar a permanecer. Entonces, pero el problema va a ser, se renuncia y se tiene que convocar asamblea ordinaria para nombrar administrador. Ok, y aquellos administradores que independientemente de que no renuncien, tampoco quieren convocar a una asamblea y quieren seguir en el encargo por mucho tiempo, se tendría que acudir, como lo dijo anteriormente, ante un juez de primera instancia, ¿verdad? Así es, para nombrar, para convocar es que se pondría en el punto del orden del día, revocar al administrador y nombrar uno nuevo, el sustituto, revocar al consejo de administración y nombrar uno nuevo. Licenciado, si un condomino quiere vender su propiedad, ¿es requisito indispensable tener las cuotas al día, verdad? Sí. Estar al corriente con sus cuotas. Aunque lamentablemente muchos notarios no lo respetan. Artículo 1029 bis, el notario, así como exige constancia de no adeudo del predial y constancia de no adeudo del agua, también tendría que exigir una constancia de no adeudo del condominio. Okay, pero también aquí la gente que va a comprar, pues acérquese a la administración para ver que no tenga adeudos. Sí, porque luego te encuentras con casos que, como usted lo dice, el notario no lo exige y cuando llegan al condominio se encuentran que hay verdaderamente una alcancía por cubrir. Exactamente. Y ahí se subrogan los derechos, es como una fuente laboral. Cambio de patrón, pero los empleados siguen teniendo el derecho, haciendo ese símil. Pues aquí también, o sea, las deudas se tienen que pagar sí o sí. Licenciado, ¿qué consejos le daría a las personas que van a comprar una vivienda en condominio o incluso a los condóminos que en un momento dado habitan un inmueble para tener una buena vecindad y para tener su condominio al 100% en sus servicios? El primer consejo es, insisto, yo recomendaría 3 cosas. Una, que primero lo vean al condominio. Un condominio sin mantenimiento ya es señal de que hay problemas, así a simple vista. 2, tratar de pasar y pedir referencias, qué tan problemático es o no el condominio. Y 3, sí pedirle a la administración
que les entienda la carta o informarse si tiene adeudos o no. Eso es cuando voy a comprar. Pero ya los que están viviendo ahí, mis recomendaciones, insisto, es sí hacer las asambleas para poder tener en regla el órgano de administración, el órgano de vigilancia y también el establecimiento de los presupuestos de ingresos y egresos para que cuando haya un condominio incumplido o un ocupante incumplido, pues se pueda llevar a cabo la acción legal para poder cobrar. Muy bien, licenciado. ¿Algo más que desea agregar? Yo creo que con eso podemos cerrar y esperando que esto sea de utilidad para el auditorio que nos hace el favor de vernos. Muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias. Agradezco el que haya aceptado esta invitación y muchas gracias por su aportación. Gracias a usted, licenciado, y encantado aquí cuantas veces me inviten. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Garantizamos un trámite rápido y sin complicaciones. SF Abogados presentó.